Invitamos a la doctora Marta Márquez del CINEP, una de las instituciones que viene trabajando en los proyectos de paz en el país y con un proyecto que se llama Una mirada hacia el cambio. Doctora Marta, ¿qué es una mirada hacia el cambio? Buenos días y buenos días a los oyentes. Bueno, Una mirada hacia el cambio es un proyecto que hacen Oxfam, la Universidad Javeriana de Cali, el CINEP Programa por la Paz, y que básicamente lo que pretende es mostrar la desigualdad que se profundiza en el marco de la violencia en Colombia y señalar también a quienes afecta particularmente este fenómeno. Este informe está compuesto por 3 capítulos. En el primero se ocupa de la economía y la desigualdad social global. En la segunda, de las mujeres, que son las primeras afectadas por el COVID. Y la tercera se concentra en el tema de paz y de derechos humanos durante la pandemia. Lo que entiendo es que el estudio se hace precisamente a raíz de la pandemia. Sí, efectivamente, lo que pretende el estudio es mostrar cómo la pandemia agudiza la situación de desigualdad que vive un país como Colombia, que es uno de los países más desiguales del mundo, y cómo este fenómeno, que prácticamente se puede considerar una epidemia más, la desigualdad como una epidemia más, afecta particularmente a ciertos grupos sociales, a las mujeres y a los jóvenes. Básicamente, ¿qué es lo que demuestra el estudio? Sí, básicamente lo que demuestra el estudio es que la pandemia profundiza la pobreza en el país. Fundamentalmente hay un crecimiento de cerca de un 7% de pobres del año 2019 al año 2020. Esto amplía la brecha de desigualdad. La brecha de desigualdad se mide por el Gini, que es un indicador que permite medir la distancia que hay entre el 10% más rico y el 10% más pobre, y esta distancia en Colombia se profundiza muchísimo más, pero no afecta de la misma manera a todos los sujetos sociales. Afecta con mayor fuerza a las mujeres. Esto fundamentalmente porque en el marco de la pandemia se cerró la calle, como sabemos, se cerraron muchos negocios vinculados a el comercio, y las mujeres trabajan fundamentalmente en el sector informal, y las transacciones se hacen en la calle o en los sectores comerciales. En esa medida, ellas son mucho más afectadas. Esto se manifiesta en el hecho de que en Colombia, por cada 100 hombres en condición de pobreza, hay 118 mujeres en condición de pobreza, es decir, un 18% más. Doctora, esa profundización de las desigualdades y la profundización de la pobreza en Colombia a raíz precisamente de la pandemia, ¿también ha profundizado la violencia en nuestro país? Digamos que la pandemia da origen a se junta con otros factores para impulsar la movilización social, y como sabemos, la movilización social fue tratada como si fuese una amenaza a la seguridad nacional, y hubo fenómenos de violencia. Digamos que de esa manera se puede hacer esta relación entre la pobreza y la violencia. Por el otro lado, pues en condiciones de pobreza aumentan los conflictos sociales, y los conflictos no necesariamente tienen que derivar en violencia, pero si no se tramitan adecuadamente, se llega a una situación de violencia. En este momento, doctora Marta, estamos viendo una situación delicada en el país, en las ciudades, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en los territorios de la nación, en los territorios nacionales, una situación delicada de sicariato, de reactivación de las bandas criminales, etcétera. ¿Todo eso está ligado de alguna manera también de acuerdo con el estudio? No, pues el estudio no profundiza en ese tema, pero desde las investigaciones que hemos hecho en CINEP, que abordan esta cuestión de la criminalidad desde unas miradas mucho más complejas, uno lo que puede decir es que la falta de oportunidades puede derivar a los sujetos sociales
hacia estas economías ilegales, cuyos actores son los que mueven la violencia en los territorios y también en las ciudades. Finalmente, hay una propuesta que ustedes hacen también a través de este documento de una mirada hacia el cambio para, digamos, corregir las falencias, los problemas que se están evidenciando en el estudio. Sí, ahí básicamente lo que se dice es que es necesario que el Estado invierta en políticas sociales, educación, salud y vivienda. También se hace referencia a la necesidad de garantizar una renta mínima para quienes no tienen acceso al trabajo, y se señala también la necesidad de que estas políticas sociales tengan un enfoque de género, particularmente que se reconozca el trabajo de cuidado de las mujeres, es decir, el trabajo que hacen ellas para la reproducción del hogar, específicamente para cuidar a los niños, para cuidar a los ancianos, para alimentar a la familia. Este trabajo de cuidado normalmente no es reconocido, no es medido en las rentas nacionales del país, y es necesario visibilizarlo y es necesario reconocerlo. Doctora Marta Márquez del CINEP, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en elquindiano.com. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a su audiencia.